Bien chicos, entonces vamos a comenzar con la clase de bioquímica de hormonas. Esta va a ser una clase modo online en que yo les voy a ir leyendo las diapositivas, lo voy a ir complementando y la voy a ir haciendo un poco más familiar para que ustedes vayan conociendo los conceptos y vayan relacionando los conceptos, ya poniéndole ejemplo, igual que en las clases. Entonces, vamos a tener aquí los objetivos de su clase, ¿ya? Que es clasificar las hormonas según su vía de acción, mecanismo de liberación hormonal, es decir, cómo se liberan las hormonas a la sangre, hormonas según su naturaleza química, mecanismos generales de la acción hormonal y dos, las principales glándulas endocrinas y sus hormonas. Bien, tenemos que entender que una hormona es una sustancia que puede estar compuesta por diferentes naturalezas, ya puede ser que sea de manera lipídica, que sea de compuestos peptídicos, que sea proteica, etc. ¿Ya? Son de diferente naturaleza química, como aquí dice. Dice que las hormonas tienen por función regular y coordinar los procesos metabólicos en el cuerpo en conjunto con el sistema nervioso central. Es decir, las hormonas lo que van a hacer es producir una acción en el cuerpo y coordinar estos procesos metabólicos, como por ejemplo la insulina, el glucagón, etc. Actúan sobre diferentes órganos blancos para los cuales recorren largas distancias o cortas distancias, que es según la vía de acción que tenga la hormona, que también lo vamos a ver. Se unen a los tejidos blancos. Tejido blanco se refiere al tejido al que yo quiero actuar. Si yo quiero producir insulina, mi tejido blanco va a ser mi páncreas, ¿verdad? Entonces a eso se va a referir con tejido blanco o células blancas. Y esto lo hace mediante unión de receptores. Recuerden que todo necesita unión de receptores. Toda hormona necesita un receptor específico para poder generar la acción. El sistema endocrino se va a referir al sistema en el que va a controlar el metabolismo de los iones, el metabolismo basal, características sexuales, etc. Bien. Dentro de la clasificación de las hormonas, según su distancia de acción, vamos a tener tres tipos: las endocrinas, las paracrinas y las autocrinas. Cuando hablamos de hormona endocrina, es una hormona que va a necesitar viajar por el torrente sanguíneo, como sale aquí, para poder llegar a mi tejido blanco y generar una respuesta. Necesita irse al torrente sanguíneo para llegar. Ya no es que vaya directo o no es que se genere y viaje por el cuerpo, por el agua, no. Va vía torrente sanguíneo y llega hacia el tejido donde va a actuar. Por eso se llama que son distantes, ¿ya? Porque tienen que viajar por la sangre. Las hormonas paracrinas, a diferencia de la anterior, actúan sobre células que están cercanas a la hormona que está siendo liberada. ¿Ya? Entonces se genera acá, mi célula va a generar la hormona, se libera hacia el exterior y viaja a distancias cortas para llegar a mi célula que está prácticamente al lado. Y cuando hablamos de hormona autocrina, se refiere a la hormona que va a actuar sobre la misma célula que la libera. ¿Ya? Se produce la generación de la hormona, se libera para poder generar la unión receptor-hormona y generar una respuesta. ¿Cómo realizamos esto? A través de mecanismos de liberación hormonal. ¿Ya? Existen tres mecanismos que son los principales: el humoral, neuronal y el hormonal. Dentro del mecanismo humoral se refiere a que necesita iones para poder producir una respuesta o cambio en los niveles de la sangre. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, en el ejemplo número 1 es de respuesta humoral. Dice que el capilar necesita concentración de calcio, el cual va a liberarse y va a estimular a la glándula paratiroide, ¿ya? Que es esta que está acá, para generar la hormona paratiroidea, ¿ya? Que es esta, que también van a ver para qué significa. Entonces, por eso es de respuesta humoral, porque se produce una concentración de iones para llegar a la glándula paratiroides y generar la hormona paratiroidea. En la neuronal es la estimulación a través del sistema nervioso central, es decir, acá se estimula la fibra preganglionar para poder llegar hacia la médula adrenal a través de su célula, ¿cierto? Entonces, se estimula vía preganglionar, pasa por el sistema nervioso, que puede ser, por ejemplo, la médula espinal, y llega hacia mi tejido blanco para secretar las catecolaminas. Cuando hablamos de catecolaminas, hablamos de adrenalina, noradrenalina, etc. Y acá tenemos la respuesta hormonal, que es este otro mecanismo,
donde por ejemplo acá tenemos el ejemplo del hipotálamo y la hipófisis, ¿ya? Donde se genera vía hormonal dentro del hipotálamo, se estimula la pituitaria anterior para poder generar hormonas tiroideas en la glándula tiroides, catecolaminas en la corteza adrenal y en las gónadas. También se producen otras hormonas y así sucesivamente. Por eso se dice que es de vía hormonal, porque a través del sistema nervioso central, donde está mi hipotálamo, mi hipófisis, se estimula vía hormonal la generación de otras hormonas. Acá, por ejemplo, se hace vía sistema nervioso y acá se hace vía concentración de iones. Bien, cuando hablamos del sistema endocrino, hablamos de glándulas que secretan hormonas. Eso es el sistema endocrino. Por ejemplo, tiroides, otro ejemplo, gónadas, otro ejemplo, hipotálamo, etc. ¿Ya? Se habla que las hormonas son moléculas mensajeras porque son las que llevan toda la información para poder producir una acción en mi célula blanco. ¿Ya? La mayoría circulan en la sangre, es decir, la mayoría son de origen paracrino. Actúan sobre células diana a través de receptores de hormonas y los efectos son dependientes de las respuestas de la célula diana. Nada más con eso. Bien, y acá son los tipos de hormonas según su naturaleza química. Pues, como les decía recién, pueden ser de origen proteico, como por ejemplo las hormonas de la hipófisis anterior, la insulina, de origen peptídico, la vasopresina, glucagón, oxitocina, hormona del hipotálamo y la hormona adrenocorticotropina coriónica. ¿Ya? Derivados de aminoácidos, catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, hormonas tiroideas y esteroideas como corticoides, estradiol, testosterona, también todas las que tienen que ver con el sistema reproductor femenino. Ahora, ¿cómo actúan estas hormonas? Dice que se unen a receptores específicos en mi célula blanco, como también lo conversamos recién. Primero, dice que las hormonas activan a estos receptores de membrana, como los que vemos aquí, ¿ya? A través de señales rápidas, y este receptor de membrana pueden ser tirosina esquinasa, R's acoplados a proteína G, va a variar la naturaleza del receptor, ¿ya? Sin embargo, el efecto va a ser el mismo, que es la activación de señalización intracelular y o de expresión génica, es decir, da la información, por eso es que son hormonas, son mensajeras. Da la información, da el mensaje, llega, se genera un segundo mensajero que va hacia el ADN, hacia el núcleo específicamente, y se genera acá lo que tiene que ver la transcripción de la información, que es lo que también vimos al inicio del semestre. ¿Ya? Así funciona esto, por eso es importante que ustedes supieran transcripción, traducción, etc., replicación, entre otras. 2. Las hormonas esteroidales y tiroideas son señales más lentas, porque recuerden que estas tienen que producirse primero, en el caso de las tiroides, se genera el impulso en el hipotálamo, luego pasa a la hipófisis, luego viaja por la sangre, etc. Los receptores son nucleares, ese es su origen, y son factores de transcripción. ¿Ya? Esos son los receptores de las tiroideas. ¿Y cuál es el efecto? Estimular la expresión génica para poder generar hormonas tiroides. Los receptores a hormonas, acá tenemos una hormona proteica que es la adenocorticotropina y aquí tenemos esta así, la proteína de activación, que es la proteína G, el segundo mensajero, es exactamente lo mismo que sale acá, chicos, lo mismo, ya, solo que acá está como más desglosado. ¿Ya? Pero acá básicamente lo que quiere mostrar son los tipos de receptores que hay. Estas son proteínas G, estos son receptores G para hormonas proteicas, ya que tienen otra conformación, y las hormonas esteroidales que transportan el mismo receptor hacia el núcleo de la información. Bien, las principales glándulas endocrinas, como les mencionaba recién, están las tiroides, el hipotálamo, hipófisis, el sistema este es importantísimo. La tiroides paratiroides, que es lo que está acá. Las suprarrenales, páncreas y adiposo. Las suprarrenales son las que están sobre los riñones, que son estas, donde acá se produce el cortisol, las catecolaminas, etc. El tejido adiposo también genera hormonas y testículos y ovarios, que son las gónadas. Bien, las hormonas neuroendocrinas, cuando hablamos de hormonas neuroendocrinas vamos a estar hablando del eje hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Cuando hablamos de hipotálamo, vamos a hablar de un centro regulador de la hipófisis que se encuentra sobre la hipófisis,
¿ya? Bueno, aquí